Hola, hola, hola. Estamos acá para hacer una lectura con estos 3 oráculos. El primero es el oráculo de astrología gatuna. Van a ver, estas piedras son todas piedras de la región de la Patagonia, en donde van a encontrar distintos colores y texturas. Este es el oráculo de astrología gatuna, es el número 1. Este es el oráculo de Akasha, es el oráculo circular. Y tiene esta otra piedra con sus texturas y sus colores particulares, que son todas, la mayoría, resultado de erosión. Y después tienen esta tercera con esta piedra ya más volcánica, más poderosa, con el oráculo de Madre Tierra. Entonces es momento de elegir cuál de los mazos te resuena más, cuál es la piedra que llama más tu atención y que puedas conectar con esa energía que te comunica, que te transmite cada uno de estos mazos, de estos oráculos. Oráculo de astrología gatuna, oráculo de Akasha y oráculo de Madre Tierra. Ahora pasamos a las lecturas de cada uno. Esta primera lectura no va a tener una temática particular, sino que va a ser simplemente una lectura general de energías disponibles, entendiendo siempre el libre albedrío como parte fundamental del proceso de las personas acá en la Tierra, ¿no? Pero en este caso particular, para ver qué nos dice este mazo de astrología gatuna, entendiendo también a la astrología y a sus arquetipos como elementos. Eso nos va a facilitar conectar con las energías disponibles de este oráculo. Entonces, vamos ahí. Esta va a ser una tirada de esta forma. Después sacaremos alguna extra si es necesario. Apareció la energía geminiana, Mercurio, con Mercurio retrógrado en este momento, pero sirve para cuando vos lo escuches igualmente trabajar sobre la comunicación. Géminis muchas veces nos habla de esta energía que comunica muy asertivamente cuando está bien aspectado, pero también comunica de forma caótica cuando no está bien aspectado. Es decir, que muchas veces en su lado mal aspectado lleva al chisme, a la habladuría, ¿no? Al hablar por hablar. Y esta propuesta o esta primera carta que surge tiene que ver con la asertividad en la comunicación. Y el mensaje que trae específico dice: tiempos de pensar, optimizar y sobre todo comunicar. La expresión en todas sus formas te llaman. ¿Por qué? Porque está vinculado a, es decir, ¿qué es lo que me estoy callando? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que no estoy diciendo? Si lo digo mal. ¿Por qué no lo puedo decir de otra manera? Buscar recursos en la comunicación, ya sea escrita, ya sea oral, trabajar mucho con el chakra de la garganta, que ayuda a conectar con ese chakra. El cantar, el hablarse uno mismo, aprender idiomas, todo lo que tenga que ver con activar la garganta. Incluso hacer como modulaciones, ¿no? Mantras, lo que sientas que puede conectarte con esta energía de activar el chakra de la garganta, del decir y el de comunicar de una forma más asertiva. Después nos aparece Júpiter, que es el regente de Sagitario, y en este oráculo de astrología gatuna estos gatitos vienen a representar con su energía de una forma divertida. ¿A qué nos vincula? Júpiter, regente de Sagitario, como pueden ver, tiene un gatito que está constituido por muchas partecitas, paisajes, montañas, un camino, una niña recorriendo, un niño recorriendo un camino, que es el conectar con el juego, con el disfrute, con la búsqueda. Entonces, esta carta nos habla de conectar con los nuevos aprendizajes, con las diferentes formas de ver el mundo, entendiendo también las diferencias y la diversidad de opiniones que hay. Es decir, nos habla de una apertura, de una posibilidad de poder empezar a comunicarnos desde un lugar en donde aceptemos la opinión de los demás también, no solo nos quedemos con nuestra opinión, ¿no? Esta carta nos trae un poquito ese mensaje
Y la carta dice: el movimiento de los pequeños y grandes viajes que nos transforman y alegran el alma. Porque, ¿qué tiene que ver? Sagitario es la energía de los viajes, Júpiter es el regente de Sagitario. Pero no siempre los viajes tienen que ser tan lejanos, porque esto habla de un viaje espiritual, del viaje de conectar. Ay, mira, está soplando el viento. Este viento que nos lleva, que nos mueve, pero no solamente físicamente, sino que nos lleva álmicamente a ir en esos caminos de búsqueda para transformarnos. Entonces la propuesta de esta carta tiene que ver con eso: aprender de los movimientos, conectar con el niño interior, animarse a buscar caminos. Acá se ve una niñita, un niñito recorriendo un camino en búsqueda de esos paisajes, de esos destinos. Y la propuesta de esta carta tiene que ver con eso, con conectar con la búsqueda. Sagitario es la búsqueda constante. Y acá tenemos la luna, que es el regente de Cáncer, y en este caso este gatito nos viene a hablar de conectar con nuestras emociones en todo este proceso de comunicación, en todo este proceso de ir hacia otros lugares, de movernos en cuerpo y alma, de aceptar los procesos de transformación. La luna nos dice: no nos olvidemos de las emociones. En la mente, que es Géminis, en el cuerpo, que es Sagitario, y en la luna, las emociones. Nos habla de conectar con esas emociones, de revincularnos y conectarnos con nuestro hogar, que somos nosotros mismos, ¿no? En esta carta se ve cómo esa niña que aparecía en esta carta de Júpiter se conecta con su interioridad, explora su propio bosque interno. Es una gata más dulce, más tranquila, más apacible, vinculada a la energía de la luna, pero sobre todo a las emociones de la interioridad. Entonces acá tenemos, como en estas tres primeras cartas, como un tridente, una trigonía entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Como la búsqueda de alimentar estas tres partes en nosotros. Si estamos realmente encontrando un balance en esa búsqueda, si no nos concentramos por momentos mucho en la mente, o mucho en el cuerpo, o mucho en las emociones, ¿no? Que obviamente cuando hay tránsitos más sensibles, siempre nuestra emocionalidad va a estar más a flor de piel. Pero lo que dice esta primera instancia es como intentar, o la pregunta sería: ¿equilibro mis tres partes desde este lugar? ¿Equilibro? ¿Estoy realmente equilibrando o alimentando mis tres partes? No, como primer pregunta para pensar. Y la siguiente carta aparece el elemento de la tierra, que es el regente de los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, que en esta carta está un poco trágame tierra. Esta carta nos habla de conectar con la materialización de las cosas, de poder, más allá de las ensoñaciones, de las ideas y de los movimientos, materializarlo, transformarlo y convertirlo en tangible, ¿no? La cuestión es el trabajo, la disciplina. ¿Cómo llego, en este caso, viendo las primeras tres cartas, cómo llego a ese equilibrio a partir de una rutina o construir un proceso en donde yo esté constantemente atento a todo esto, ¿no? Atento a mi cuerpo, atento a mi mente, atento a mi cuerpo y atento a mis emociones. ¿Cómo las materializo? ¿Cómo me construyo una rutina, un trabajo, una actividad, puntos diarios? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo uso mi espacio, mi tiempo para construir esto en algo tangible, ¿no? Y el consejo de esta carta es: sostiene los procesos, objetivos firmes y concretos, guiándose hacia los resultados. Con los pies en la tierra es posible concretar todo lo que se propone. Con pequeños pasos avanza hacia los grandes pasos. Entonces tiene que ver con esto: sin prisa pero sin pausa, la premisa de la tierra. Voy construyendo, no me desespero, pero no descuido tampoco nada de esto. Y ahí habla de la disciplina, ¿no? Y después viene Plutón. En todo este proceso de atender estas tres partes, de materializarlas, Plutón es la transformación, es la muerte de los procesos. Entonces yo, atendiendo todo esto, empiezo a cambiar. Si atiendo, alimento a mi mente, alimento a mi cuerpo, alimento a mis emociones, las trabajo, materializo eso, no, me transformo inevitablemente.
hay un proceso que indefectiblemente nos lleva a transformarnos. Plutón es el regente de Escorpio, que habla de procesos de muerte y transformación. Entonces, en este caso, nos dice tiempos de buscar la superación personal. ¿Qué tiene que ver un poco con esta tirada, ¿no? Cómo realmente yo materializo y me conecto con esa mejor versión que quiero ser. Para eso tengo que dejar morir ciertas partes, porque si no lo hago, me quedo en lo mismo, ¿no? Géminis, que es la primera carta que salió, se enreda mucho en la mente y no acciona por ahí. Entonces, con Plutón nos viene a decir, bueno, para todo este proceso hay cosas que tienen que morir, hay cosas que tienen que quedar afuera, cosas, personas, hábitos, costumbres, trabajos, espacios comunes, espacios de comodidad. Y Plutón te dice, no va a ser cómodo, quizás no lo veas a primera vista, Plutón está acá como que está y no está, porque muchas veces esos procesos son invisibles, pero son muy internos, que después se materializan en la visibilidad, en la realidad, digamos. Pero inicialmente son muy internos, son muy profundos y van sucediendo a veces sin que uno se dé cuenta, pero están ahí. Cuando uno empieza a conectar con todo este trabajo, esos procesos inevitablemente aparecen. Y esta tercera carta, Piscis, que es una ternura de gato, nos viene a hablar de todo este proceso. Es fuerte, es poderoso, es transformador, pero puede ser desde el amor. Puede y debe ser desde el amor con uno, desde el amor hacia otros. Obviamente que no siempre sale a la primera, pero empezando a practicarlo con uno mismo, esa conexión con el amor aparece. Porque tiene que ver con esto, con mis emociones, con cómo me conecto con el otro. Piscis es la empatía pura, es quien conecta directamente con las emociones de una forma esponja. Entonces no me diluyo en el otro, tampoco me diluyo en mis emociones, pero permito que afloren, permito que aparezcan. Lloro si tengo que llorar, me río cuando siento que algo es divertido, me conecto con el disfrute, pero sobre todo me permito sentir y asumir que lo que estoy sintiendo es y está sucediendo. A partir de eso se puede trabajar, es como si fuese la arcilla, ¿no? Ponemos el bodoque de arcilla sobre la mesa y empezamos a amasar. Ahora, si no hay bodoque de arcilla, no hay nada desde donde construir. Entonces, miren cómo queda en la base de todo esto, pero también es como la punta de la flecha. Entonces es la base y el propósito, o el origen y el destino del trabajo con el amor. Con el amor como motor y como objetivo, ¿no? Y el mensaje de esta carta dice: cuidar la disolución de la identidad en otros para encontrar la propia. El desafío de aprender a construir el propio envase, de soñar sin idealizar, de no perder la fe ni perderse en los demás. El amor incondicional primero es interno y luego se proyecta. Entonces, esta carta de que nos habla de poder trabajar y conectar todos los procesos que tengamos desde el amor a uno mismo. Y el amor a uno mismo no siempre significa hadas, duendes y esta preciosidad de gata que está acá, con flores. Sino que muchas veces tiene que ver con decir, bueno, no quiero hacer esto, bueno, hoy sí tengo ganas, bueno, la sinceridad sobre todo con uno mismo. Y eso es darse amor también, ser claro, ser sincero, franco con uno mismo, franca, y no diluirse en el otro. Primero mirar mis deseos, mis intenciones, que van en reciprocidad con los otros, pero no dejarme de lado a mí para contentar a los demás. Entonces ese ejercicio constante de verme y después de verme a mí y después ver a los otros, pero que estén en diálogo constante, como si fuese un infinito que va y viene, definitivamente es como el motor y el objetivo. Así que eso es un poco lo que trae esta energía. Y voy a sacar una carta extra de este oráculo de afirmaciones para ver qué mensaje extra para cerrar esta tirada nos deja. Oportunidad. La oportunidad como una ventana que se abre dentro de toda esta tirada, dentro de toda esta perspectiva
que nos habla de procesos de transformación, de materializar esas transformaciones, de construir una rutina, de transformar y cambiar hábitos, siempre es el amor incondicional desde uno hacia los demás. Y esta carta dice: las puertas, ventanas y hasta rendijas que se abren permitiendo ver otras formas posibles de ser, de hacer y de sentir. Mira, tiene que ver directamente con esto, ¿no? La mente, el cuerpo y el espíritu. El universo creativo que permite visualizar la infinitud de caminos posibles a cada momento cuando se suelta el control. Las decisiones constantes que abren o cierran caminos, pero que tenemos la habilidad de transformar, conectar con la alquimia que nos muestra la Madre Tierra a través de la sabiduría de sus ciclos circulares, cultivar el don de la observación. Y esta carta viene a cerrar esta tirada mostrando que todo este proceso es una oportunidad. Constantemente son oportunidades de transformar quiénes somos, qué es lo que queremos, pensando en alinear nuestras partes más importantes o más firmes de nuestra estructura, transformándolos en hechos, en hábitos tangibles y permitiéndonos morir en ciertas partes o dejar morir ciertas partes nuestras en este ciclo que la naturaleza, la Madre Tierra, nos muestra constantemente sus procesos, de que todos los seres vivos nacen, mueren, partes del cuerpo de un ser se mueren para permitir que florezcan otros y seguir creciendo y transformándose. Y eso que deja de existir no es que desaparece, sino que se transforma en otra cosa para motorizar, como en este caso, las hojas que se caen de los árboles se convierten en fertilizante para la tierra, que se recicla y vuelve a recibir esos nutrientes, los transforma para volver a construir algo que viene. Entonces, básicamente es eso. Espero que te haya resonado, que te sirva, que vivas estos procesos de transformación desde el amor más profundo con vos mismo, entendiendo que necesitamos de forma vital transformarnos, cambiar y sobre todo hacerlo desde el amor incondicional. Así que muchas gracias, y si te resonó alguno de los otros videos podés verlo en el siguiente. Bienvenido, grupo número 2, y en esta tirada tenemos a el oráculo de Akasha con esta piedra que les mostraba antes, que miren las vetas que tiene, piedras trabajadas con el agua. Entonces vamos a hacer esta tirada general para el grupo número 2, conectando con salto solar. Un poquito más. Vamos a ver cuál es la primera carta que tocó. Empezamos con la energía de la fuerza matriz, como ese inicio que está en el mundo, en la naturaleza, en todos los sentidos. Desde el nacimiento o la explosión del cosmos hasta el crecimiento de una planta, un árbol que surge esa semilla, todo en ese proceso de red y transformación que se construye a partir de una chispa, que es la que genera la vida, como un nuevo nacimiento, un proceso de inicio, ¿no? Matriz es la energía de la matriz, es la energía del chispazo que da inicio a todo. Y en este caso nos habla de un inicio profundo, cósmico, de un inicio de transformación, porque ya estamos todos vivos, pero directamente de un proceso de transformación. Y se acompaña con esta carta de la llama violeta, comandada por el arcángel Zadkiel, también por Metatron, que nos habla de este inicio de un proceso de transformación. Estamos como entrando, es como un nuevo nacimiento, ¿no? Pero sobre todo de transmutación, de limpiar, como si fuese entrar a una cabina, a una burbuja de color violeta, como está acá en esta carta, en donde de repente nos entregamos a ese proceso de transformación, nos entregamos a limpiar cosas, no solamente cosas de nuestra propia vida hoy, sino cosas transgeneracionales. Nos adentramos a esa cabina, ese color violeta que nos desintegra esas cositas antiguas que ya no van con nosotros. Y sí, muchas cosas familiares, mucha limpieza ancestral, mucha limpieza sistémica,
de cosas que ya no van más. Obviamente que este proceso depende de cada cual si realmente se adentra a esa transformación, pero en esta tirada, para la persona que reciba esto, se habla de un proceso de renacimiento, de haber aceptado ir hacia el camino de transmutación y de soltar todo eso que ya no resuena ni es necesario. No es como sacarse las capas de la cebolla. Bueno, ese proceso de ingreso a este lugar. Y causalmente, la carta que aparece es la de ancestralidad, pensando en esto que venía diciendo, de los procesos familiares, y no solamente familiares a nivel particular o individual, sino a nivel social, ¿no? Porque entendiendo que somos una gran familia terrenal, también hay un cambio de era, de época, de cuestiones que antes estaban aceptadas, que ahora cada vez se transforman más. Entonces empieza como en un chispazo muy interno de procesos muy personales, pero también puede ser llevado a la familia y también puede ser llevado a los grupos sociales, a la sociedad, como nuestra convivencia entre unos y otros empieza a cambiar. Esa parte cansa. Me dio un bostezo. Mucho que sanar, mucho que limpiar, pero siendo lo particular de esta lectura, más allá de lo social, es todo lo ancestral a limpiar, a transformar, a cambiar, y permitiéndonos ingresar a este espacio de limpieza, ¿no? Es como entrar a me aparece como metafóricamente cuando el auto pasa por los rodillos de limpieza en un lavadero o mismo en la estación. No existe eso. A los lugares de limpieza en donde pasa entre los rodillos de jabón y le limpian todo. Bueno, es como ingresar a esa cabina y limpiar cuestiones energéticas ancestrales. Bueno, y aparece la carta de la conexión como una carta que nos viene a hablar de que todo este proceso tiene un propósito, tiene un sentido. No es un porque sí, sino porque nos está acercando cada vez más a nuestro proceso personal, de nuestra historia personal, de nuestro propósito, de nuestra misión. Y tiene un gatito, claro que sí, porque esos michis nos acompañan en esos procesos, nos ayudan a limpiar, nos ayudan a equilibrar, nos generan esa calma que necesitamos para absorber los resultados de todos estos procesos, ¿no? Es como si fuesen un fijador. Y esto apareció ahora, yo no lo sabía. Ellos, sí, es como que nos ayudan a sentar, a bajar a tierra todos esos procesos más sutiles que estamos habitando y transitando, ¿no? Y en estos tiempos, este trabajo de volver a conectar con quiénes somos, o de dónde venimos, hacia dónde vamos, todas esas preguntas existenciales tienen que ver con todos estos movimientos que... ¡Ay! Pasó un colibrí y gritó acá en mi ventana. Otra vez los ancestros, ¿no? Muy presente la energía de los ancestros. Y los ancestros no solamente como familia, sino también esto, hablando de la conexión, de nuestro origen álmico, de nuestra familia álmica, nuestra conexión con el cosmos, con otros lugares, con otros seres. Se están viendo muchos avistamientos, estamos volviendo a recordar memorias antiguas de nuestra alma. Entonces por momentos parece como que se cruzan los cables, sobre todo quienes hacen registros akáshicos o conectan con el akasha van a sentir ese cruce de ondas constante, como los cables que están muchas veces en los pilares de luz, que cruza uno por acá, por allá, llevando el tendido eléctrico. Bueno, estamos un poco así, y esta carta mismo lo muestra a partir de esas constelaciones, ¿no? En donde se conectan puntos de luz, generando distintas vinculaciones entre unos y otros. Empezamos a recordar mucho de nuestra memoria álmica. Por eso también tomarse la lectura de los registros como algo más trascendental, no solamente para preguntar si el chico que me gusta me va a dar bola, sino como ir a la parte más profunda de conectar con esa memoria álmica. Las preguntas hoy están cada vez más vinculadas a eso, por suerte, ¿no? Eso habla de nuestros procesos, ¿no? Más allá de las cuestiones terrenales y más
materiales de quién está, quién no está y demás, y los vínculos, que son importantes, claro, pero no determinantes, hay una búsqueda más profunda. Y esta carta nos habla de esa búsqueda profunda, de todo este proceso, como resultado de todo este proceso de transmutación, de ir hacia lo profundo, de salir, de entrar, de salir y demás, porque es un proceso cíclico que revisamos una cosa y aparece otra y así estamos, ¿no? Pero imagínense todo lo que hay para limpiar, que parecen procesos que nunca terminan. Pero sí, se hacen cada vez más livianos porque el trabajo es cada vez más profundo, y cuando nos animamos a conectar con esa profundidad, la gratificación y los resultados de eso hacen que todo sea cada vez más leve, pero también más gratificante. Entonces eso es importante. Y nos aparece la carta de fuerza natural, inspirada en un gran canalizador que es Serati. Esta carta nos habla de volver a los orígenes, relacionando esto que venimos hablando de la conexión. Hay en los cuerpos una memoria celular que en su estado natural es sanidad, es esa fuerza, esa energía, esa potencia que está dentro de nosotros, que habita cada una de las células, pero que con todas las cosas que venimos cargando de ancestralidad nos enfermamos, el cuerpo se desequilibra, perdemos energía, tenemos hipotiroidismo, tenemos diabetes, tenemos todo lo autoinmune que pueda existir, que es el cuerpo atacando al propio cuerpo, entendiendo como una amenaza. Fracturas, artritis, artrosis, otra vez lo autoinmune, ¿no? Entonces, ese ataque constante tiene que ver con estos pactos de fidelidad, de herencia con nuestros ancestros, en donde no nos permitimos soltar y elegir nuestro propio camino sin seguir arrastrando todo eso que nos vincula a ellos, pensando que si no seguimos sosteniendo esos procesos probablemente ya no pertenezcamos. Y en realidad lo que nos viene a mostrar esto es que todo ese proceso nos vuelve a conectar con la salud, con el equilibrio de todas nuestras partes, sin necesidad de pensar que al limpiar estamos rompiendo un pacto que nos excluye, ¿no? Claramente que por el equilibrio y la búsqueda del bien mayor y de la mayor superación y del bien más elevado, necesariamente hay partes que tienen que morir para que otras renazcan. Y no significa negar su existencia. Significa que entiendo que antes fue así, pero entonces fue entonces y ahora es ahora. Y ahora yo elijo ser una persona sana. Y ahora yo como adulta, como adulto, elijo ser una persona entera, que ama cada una de sus partes, que cuida cada una de sus partes y se conecta con esa fuerza natural, original, que siempre estuvo ahí, pero que atravesada por todos estos pactos, por la fidelidad, por pertenecer al clan, se enferma, se desequilibra, se estresa, porque es la única forma de seguir pensando que uno puede ser. Y en realidad entendemos que hay muchas otras formas de ser sin necesidad de tanto sacrificio, ¿no? El sacrificio fuera. Y esta última carta, el mundo, que qué hermoso, porque nos muestra cómo de todos estos procesos internos tan profundos, tan dolorosos, en donde la enfermedad posiblemente haya sido parte fundamental o básica de la no elección o de las imposibilidades, cuando empezamos a sanar, empezamos a limpiar, nos conectamos con nuestra memoria álmica, con nuestra memoria celular y nuestra fuerza natural que habita cada una de nuestras células, partes de nuestro cuerpo, podemos salir al mundo, podemos expandirnos, podemos conectar con los ciclos naturales de la vida, podemos proyectarnos de una forma totalmente diferente. Esta energía del mundo nos habla no solamente del viaje, sino que nos habla de esto, del salir al mundo, de potenciar lo que somos, de poder venir a cumplir nuestra misión, pero sobre todo poder expandirnos, como si fuese la síntesis de todo este proceso. Vine al mundo ¿a qué? A expandirme, de la forma en que sea. No necesariamente expandir tiene que ver con hacer algo visible. Hoy en el mundo en el que vivimos, donde la visibilidad en redes y demás, la exposición, es lo único que pareciera que es el éxito. En realidad, cada uno se expande de la forma
que su alma sabiamente sabe que tiene que hacerlo, sea trabajando el cuero en la punta de una montaña, cosechando verduras en un valle, tejiendo distintas cosas en otro lugar. Cada tarea o cada don que recibió cada persona tiene que ver con el propósito que vino a cumplir en este mundo, y no necesariamente la expansión tiene que ser ni algo visible ni algo hacia afuera. Sí tiene que ser la materialización de un don, eso sí, es indiscutible, pero tiene que ver específicamente con qué llevo yo al mundo, qué traigo yo al mundo, qué muestro al mundo, qué expando al mundo de la manera que sea, pero que es mi propósito. Entonces, en esta cadena de cartas, lo que aparece es la síntesis de todo el proceso que yo vivo, conectando con los dolores, con este nuevo nacimiento, con la transmutación, con limpiar todo lo ancestral que ya no me corresponde, que ya no es mío, y que me conecto con el propósito de mi propia alma, de quién vine a ser y sobre todo de quién soy, para poder expandirme y mostrárselo al mundo. Y vamos a sacar una carta extra que va a ser la que cierra esta tirada. No es casualidad. Liberación. Liberación es la síntesis de toda esta tirada, porque justamente todo este proceso de nuevo nacimiento y lo que venimos y lo que vengo y todo el tránsito que mostró esta tirada tiene que ver con que estamos todos en esta generación en un proceso en donde la posibilidad, obviamente, que cada persona elige dónde quiere quedarse, eso nunca se pierde. El libre albedrío siempre va a estar y va a ser como la base de todo lo que suceda en cada una de las encarnaciones de la persona, ¿no? Pero en este caso la liberación como síntesis de todo este proceso y propósito de esta tirada y de la persona que haya elegido esta tirada. Entonces les leo lo que dice. La chispa de divinidad que se hace presente para activar aquello que estaba dormido, la conciencia, la acción y la luz que encienden ese mejor lugar, el salto necesario para dar inicio a un nuevo ciclo nutritivo con nuevas oportunidades, el suficiente amor propio para permitirte emerger sin culpa, sin cargas, sin anclas al pasado. Lo vivido atraviesa la existencia, pero no determina quién soy ni a dónde voy. Suelto, confío y habito quien verdaderamente soy. Bueno, la síntesis perfecta para esta tirada, porque justamente lo que les decía antes, vuelvo a mi alma. Confío y habito quien verdaderamente soy, más allá de estos pactos de fidelidad en donde siento y creo que tengo que estar conectada a mis ancestros para pertenecer a sus dolores, a sus sufrimientos, a sus historias, a la repetición constante. Entonces, espero que les haya resonado, que estos procesos de liberación se den desde el amor más profundo, y el amor entendiendo también como cierre de ciertas cosas que no van más. Así que muchas gracias, los veo en la próxima tirada. Bienvenido al grupo número 3 y estamos en esta tercera tirada en donde la piedra que eligieron es una piedra volcánica de aquí de la región y justamente es la más erosionada. Entonces nos muestra sus marcas de erosión más profundas, de esos movimientos en la tierra. Y este mazo es el oráculo de Madre Tierra, que ya se anticipa como poderoso porque esta piedra, la que tiene sus marcas volcánicas más profundas, nos habla de esa energía de fuego potente. Así que vamos a ver qué mensajes nos trae esta tirada con el oráculo de la Madre Tierra. Vamos a poner acá. Y acá lo bajamos a un costadito. Vamos a empezar con como potentera, empezó con la energía del guerrero. ¿Qué conflicto, qué disputa estás teniendo que te genera conflicto? Sea con vos mismo, sea con otros,
el caos empieza interno como proceso de explosión, pero no viéndolo como algo negativo, sino viéndolo como parte del chispazo que se necesita para iniciar una acción. Entonces el guerrero, con esa energía muy ariana, con esa energía muy de Marte, nos habla de un inicio, pero de un proceso profundo, como de chasquido, de golpe, de activación, ¿no? Como cuando el fuego en el encendedor, la chispa choca con el metal, o dos piedras chocan para encender ese fuego. Es como necesariamente esa energía de guerra, de movimiento, de acción es necesaria para iniciar procesos. Entonces nos habla de ese inicio que puede ser un poco conflictuado, porque necesita de ese chispazo, de ese chasquido, de ese movimiento que muchas veces genera conflicto interno, externo, con uno, con otros, pero es esa incomodidad. Y la segunda carta que aparece es la de la fuerza vital. Entonces, este conflicto, esta incomodidad, esta molestia, este chispazo, tiene que ver con volver a conectar, esta que es la carta número 1, volver al centro, ¿no? Con volver a nuestro centro, volver a la esencia de quienes somos, y sobre todo entendiendo la esencia de quienes somos, de ese propósito con el que vinimos a esta tierra, que fue el de ascensión, el de dar un pasito más en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Entonces acá está la serpiente, están todos los chakras, está esa transformación, la mariposa. Vinimos a transformarnos, a veces más, a veces menos, pero en esta generación las transformaciones son más profundas, los movimientos son más rápidos. Entonces es como el chispazo. ¿Y a qué venimos? A esto, a transformarnos, a conectar con nuestra verdadera esencia. Y nos aparece la comunicación. Entonces, ¿por dónde empieza nuestro proceso? Empieza por el decir. A veces no decimos de la forma más amable, a veces aullamos como este lobo, a veces decimos deseos, los enviamos en panaderos, lo decimos en secreto, nos lo decimos con algunos. No es necesario gritarle la verdad al mundo, la verdad entre comillas. El Metatron, el mandala de Metatron, la forma de Metatron muy similar a Metatron, nos habla de que estamos transformando nuestra comunicación. Se ve un disco roto, desarmamos eso antiguo, ¿no? El disco pasó, el CD, el disco de vinilo, pasó el CD, pasó el pendrive, pasó el MP3, y hoy de repente escuchamos de formas muy variadas la música. Y destruir todo eso antiguo, las formas de comunicación antiguas, nos habla de ese propósito de conectar con nuestra verdadera esencia, porque venimos de ancestros en donde decir, expresar, estaba mal visto, no era bueno y era castigado porque te convertía en una persona débil. Entonces, empezando porque mi forma de guerrear al mundo era nuestra forma de avanzar, nuestra forma de construir era callado y adelante como caballo de carrera, era guerreando, era peleando. Hoy la comunicación se transforma, y de qué manera nos expresamos para conectar con nuestros propósitos más profundos, de quiénes somos y quiénes vinimos a ser. Sale la carta de equilibrio porque justamente esa es la búsqueda, es llegar y conectar con otras formas más sanas, más ordenadas de comunicar. Antes el enojo, o esto, ¿no? Porque te quiero, te aporreo, esa idea antigua, antiquísima y muy desequilibrada de pensar que si yo te maltrato probablemente te esté diciendo algo bueno. Y esa como decodificación que había que hacer de ciertos mensajes porque eran totalmente opuestos. Entonces de repente, volvemos a esto, ¿no? Al guerrero, que está vinculado con esto de porque te quiero, te aporreo. Entonces yo, para decirte algo, te digo lo contrario esperando que vos decodifiques eso, o me enojo y espero que vos sepas por qué me estoy enojando y lo resuelvas, cuando en realidad la resolución está en mí, no está en el otro. La resolución está en que yo pueda aprender a decir, mira, estoy enojada, estoy enojado, y eso es lo que me está sucediendo. Está bien, está mal, no lo sé, es lo que me sucede, me enoja. En vez de hacer la ley de hielo, hacer el silencio, el vacío, es una forma muy violenta también, pasivo-agresiva, de comunicarle a otros. Entonces,
reformulo mi forma de comunicar, replanteo todo aquello que ya no va más, que nuestros ancestros y muchas veces nuestros padres, nuestros pares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros círculos han reproducido y hemos reproducido, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, muchas formas de... El silencio a veces es la mejor forma, el tiempo lo cura todo, a veces sí, pero a veces es necesario expresar en el proceso que está sucediendo, de una forma equilibrada. Bueno, me tomo mi tiempo para pensar lo que quiero decir, e incluso hasta puedo transmitirlo, decir, para que no se genere ese vacío. Me voy a tomar mi tiempo para pensar porque me siento rara con esto. Es una forma menos agresiva de silencio absoluto, ¿no? Y pasamos por las distintas etapas, ¿no? El grito, el maltrato verbal como una forma de comunicación mucho más como primitiva, el silencio como una forma de tomar distancia, pero que también es pasivo-agresiva, y después el poder empezar a comunicar, el poder empezar a transmitir de una forma más suave, ¿no? Como estos panaderos, en donde mi comunicación es más amable. Pero digo, no es que dejo de decir lo que pienso, lo que siento, sino que lo digo de una forma más certera. Entonces, si me voy a tomar un tiempo para pensar las cosas porque me resultan raras, lo puedo transmitir. Mira, me voy a tomar un tiempo para tomarme las cosas con más calma. Disculpa si te incomodo, pero necesito resolverlo primero conmigo y después, cuando ya sepa algo, nos juntamos y lo hablamos o no. Se verá qué sucede. Pero incluso transmitir eso es la mejor forma, a no decir nada o a lastimar al otro, ¿no? Y aparece la carta de conexión. Otra vez apareció en las tiradas anteriores, ¿no? Cómo los propósitos de todos nuestros movimientos y transformaciones tienen que ver con esto, con poder ir hasta nuestro origen, esos puntos de dónde venimos, hacia dónde vamos, de ese lugar más existencialista, que habla de lo más profundo de nuestro ser. No tiene que ver solamente con la materialidad de habitar esta tierra hoy en la 3D, sino que tiene que ver con nuestra memoria álmica, con la historia, con eso que nos conecta al cosmos de una forma muchísimo más profunda, ¿no? Y más existencial. Y esta carta dice: como vibras atraes. Entonces, si yo genero vacíos de silencio, voy a recibir vacíos de silencio. Si yo comunico, voy a recibir comunicación más certera. ¿Cuántas veces yo hice aquello que reclamé? Es la pregunta. ¿Cuántas veces me quejé de lo que yo también reproducía sin darme cuenta? Entonces, en esta tirada, pensar, en este proceso, pensar en salir del victimismo para mirar qué estoy haciendo yo y qué recibo a cambio, es también parte del proceso de conectar con nuestra esencia e ir a lo profundo, no ponernos máscaras para que resulte todo un poquito más digerible, más cómodo. Es como a veces es necesario esa fuerza. Ahí está, no se puede dar vuelta. ¿Qué pasa? Que se esconde. Vértigo. Y claro, es que esta carta muestra una persona ahí flotando en el universo, en el medio del caos de las ciudades, viendo una ventanita por un lado. Nos habla de que, claro, a veces nos sentimos en estos procesos de transformación en donde la comunicación, algo tan básico, tan elemental, se cuestiona y necesitamos cambiarlo, como flotando en el medio de la nada, porque no se sabe qué hacer, no se sabe cómo hacer, y en realidad es más simple de lo que uno cree. Pero la cuestión es que estos procesos demandan de cierto coraje, de verme, de ver ese reflejo de los otros en mí, de ver cómo yo me reflejo en los otros y viceversa, y constantemente nos estamos mostrando y viendo quiénes somos y no queremos ver a veces en quién nos estamos transformando, y también ver que tenemos la posibilidad de cambiarlo constantemente. Esa idea de la rigidez del guerrero, ¿no? Que necesita esa fortaleza y esa dureza para avanzar en el mundo, para mostrarse, para ser quien es, se disuelve en esa sutileza de este disco que se desarma, que se diluye, pero no deja de ser música por eso. Y no es que se diluye para no ser nada, sino que suaviza sus formas, busca un equilibrio. No necesariamente la presencia tiene que ser de esa forma tan violenta, tan de choque. Se puede, como el lobo que aúlla,
tener su presencia, su fortaleza y sin embargo transmitir, hablar, expresar. Entonces esta tirada nos habla de cómo necesitamos transformar nuestras formas de expresarnos para tener una mejor convivencia en el mundo y no esperar que los demás sean psíquicos, ¿no? Que adivinen nuestras intenciones o que las lean por fuera de nuestros actos de violencia que no nos damos cuenta que los estamos ejerciendo, ¿no? Por ejemplo esto, los vacíos, el silencio, el ghosting, hoy que tanto se escucha hablar de esto, ¿no? Las personas que desaparecen o que desaparecemos haciéndonos todos cargo de lo que nos toca sin dar explicaciones, porque consideramos que es mejor eso antes que generar una discusión. No deja de ser violento igual. Entonces, procesos de comunicación, ¿cómo los trabajamos? Necesitamos transformarlos, cambiarlos, necesitamos mejorar, ¿no? Y voy a sacar una carta extra para cerrar esta tirada del mazo de afirmaciones que nos dice gratitud. El mensaje que nos trae esta carta es de agradecer todo lo que sucede, incluso antes de que suceda, porque es una forma de manifestar también. Yo agradezco eso que deseo porque ya lo asumo como presente en mi vida, ¿no? Y esta carta dice: conectar con la actitud diaria de agradecer las bendiciones cotidianas. Universo, divinidad, agradezco desde lo más profundo de mi corazón las bendiciones que recibo en esta vida día tras día. Gracias, gracias, gracias. Así como las palabras, la intención es la energía que motoriza aquello que amamos, deseamos y agradecemos. Agradece como si ya estuviese ocurriendo lo que tanto deseas. Y estas cartas de afirmaciones con el infinito ahí en su proceso de reciprocidad y de potenciar todo eso que va y viene. Doy y recibo, un proceso constante. Agradezco eso que deseo porque agradezco eso que ya voy a tener. Y sé que suena totalmente extravagante o incluso ficticio, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con cómo yo me presento ante el mundo. Me presento desde la queja, o el mundo, el universo, como quieran llamarlo. Cómo energéticamente empiezo a mandarle esa información a cada una de mis células que tienen un gran porcentaje de agua, que como esa piedrita que se tira al lago se mueve o se queda estática. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? ¿Me conecto con un sentimiento más amoroso o me conecto con un sentimiento de crítica, de queja, de enojo? A cada momento, ¿qué le transmito a mi cuerpo? ¿Lo enfermo? ¿Qué le transmito a mi garganta? ¿Qué transmito a los demás, no? Preguntas constantes que tienen que ver con esta tirada que hablaba sobre la comunicación. Así que bueno, espero verlos en el próximo video, que les haya resonado el mensaje. Gracias a todos los presentes y que reciban aquello que es para ustedes, toda esa energía disponible. Un abrazo.